Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan en este día. Mi nombre es Oscar Rodríguez Fuentes, consejero electoral del Estado de Coahuila, y en esta ocasión les damos la bienvenida a un programa más de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y estoy con un invitado pues de honor, muy especial, un querido amigo consejero de Guanajuato, Luis Gabriel Mota. Él es consejero electoral del Estado de Guanajuato y preside en aquel OPLE la Comisión de Cultura Política, así es, y Difusión Democrática. Y nos está con nosotros ahora para platicarnos un poco sobre la participación de los jóvenes en la política, que es un tema que en este momento en el que estamos en Coahuila nos viene muy bien, porque tenemos ahí, estamos en un proceso electoral en este momento, y justamente lo que estamos buscando desde el Instituto Electoral de Coahuila es que se fomente la participación ciudadana, la participación política de las y los jóvenes. En ese sentido, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este programa, y pues me gustaría, ¿cómo te sientes estar con nosotros hoy? Pues para empezar, muy contento de que nos inviten, de estar aquí en este edificio que está muy bello. De verdad, los felicito al Instituto Electoral de Coahuila por su nueva sede. De verdad es gratificante que como organismos autónomos tengamos un espacio propio en el que podamos desarrollar todas las actividades. Muy contento que me invitaran, consejero Oscar Daniel. Agradecerles a todo el instituto esta invitación que nos hicieron al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para venir con ustedes, participar en el debate que precisamente, como estamos en proceso electoral, el debate, tanto presidí la Comisión de Debates en el 2021 allá en Guanajuato, y sabemos del arduo trabajo que se hace y de lo importante que es difundir las ideas de las candidaturas. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con esta parte importante, y te empezaría con una pregunta muy básica quizá, pero que pudiéramos darle a nuestro público pues una descripción un poco certera de lo que es. Cuando hablamos de participación política y participación ciudadana, ¿de qué hablamos? Hablamos del involucramiento de la sociedad y de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Lo político pareciera ser que es nada más de los políticos. Y me explico. La política está en todas las versiones humanas, en todas las relaciones humanas. Y lo electoral solamente en aquello que te permite acceder al poder público, es decir, a la representación política. Entonces, la participación se da en ambas. Le llamamos participación ciudadana cuando participan, vale la redundancia, los ciudadanas y los ciudadanos. Pero la participación ciudadana, la ciudadanía debe de replantearse, porque la ciudadanía es antes incluso, como dice la Constitución, de los 18 años. Los jóvenes es muy importante que participen, pero también los niños, las infancias. Es básico que una participación, ya sea ciudadana, electoral o política, tengan desde la casa. Participar en las tareas del hogar es fundamental, porque es un trabajo en equipo. Una familia es un equipo. De hecho, la familia, para algunos teóricos de los sistemas políticos, es un subsistema muy importante, donde se dan relaciones de poder, donde se dan relaciones que interactúan y que llevan a un objetivo. Entonces, cuando hablamos de participación, hablamos de la manera en cómo nos involucramos en nuestro entorno familiar, social, escolar o laboral. Muy bien. Fíjate que hay una cosa interesante que mencionas. La participación de las infancias es un tema que generalmente no mencionamos, porque estamos como enfocados en juventudes, pero los que ya pueden votar, por ejemplo, o estamos enfocados en personas adultas. Generalmente cuando hablamos de ciudadanía nos referimos a personas mayores de edad que tienen su credencial y que pueden participar. En ese sentido,
¿cuál sería o por qué deberían las y los jóvenes, así como las infancias, participar políticamente dentro de un Estado? ¿Por qué deben de participar? Acuérdense, la democracia, dice la Constitución, que debe ser una forma de vida. Y la forma de vida de la democracia debe ser la práctica y vivencia de los valores y principios democráticos. Y uno de ellos es la participación, el diálogo, la tolerancia, la igualdad, el respeto. Entonces, si un infante o una infante decide o la acostumbramos a participar, cuando vaya creciendo y vaya tomando decisiones, sobre todo electorales, lo hará con voto razonado y lo hará con voto informado. Que eso es lo importante. Si una infancia está acostumbrada a participar, lo hará frente al profesor. Y con todas las dudas las manifestará en casa con el profesor. Será una persona que se involucra en lo que le interesa o le perjudica. Entonces, o le ofende o le ayuda, ¿no? Entonces, esa participación es fundamental. ¿Por qué? Porque la construcción del país, la construcción del Estado, en el caso de Coahuila, en el caso de todos sus municipios, es de todos. Y estas infancias y estas juventudes serán dueñas de ese futuro que estamos construyendo entre todos. Y luego a ellos les tocará, ya de adultos, hacer que las infancias de aquel momento y esas juventudes sigan participando con ellos. Es decir, que se vuelva todo un mecanismo de activación social y ciudadana para la toma de decisiones y que por supuesto nos ayuden a todos. Bien, fíjate que mencionas un tema importante que se ha cuestionado mucho en los últimos años, que es el adultocentrismo. En México Sí. y en el mundo generalmente vemos políticos de cierta edad. Generalmente, por ejemplo, ves los presidentes y tienen como ya son tercera edad. Entonces, ¿cómo combatir o cómo meter a las juventudes y a las infancias en una cultura tan adultocéntrica como la que tenemos en México? No va a ser sencillo porque incluso hablo por mí. Fuimos educados bajo un modelo distinto al que ahora estamos tratando de impulsar. Es decir, los adultos, las y los adultos creemos o hacemos lo que creemos que necesitan los jóvenes o los niños. Ya. Yo creo que los infantes y las infancias requieren de esto. Yo creo que los jóvenes requieren de esto. No, lo que tenemos que hacer es toda una interacción donde les podamos preguntar a ellos si realmente quieren eso. Es decir, el adultocentrismo se da incluso en la marginación de grupos sociales. Las medidas afirmativas que estamos impulsando los organismos electorales tienen que ver con eso. La manera en cómo se conceptualizó a los grupos, por ejemplo, a los indígenas y a los pueblos originarios. Es que ellos requieren esto. No necesariamente. Nunca les consultamos si efectivamente, desde mi perspectiva, era lo que necesitaban. Entonces, ahora estamos saliendo a consultar. La Suprema Corte ya lo dijo, salgan a consultarlos, salgan a preguntarles si realmente es lo que quieren, lo que ustedes creen, y es eso, ir construyendo poco a poco. La democracia tiene que ser una forma de vida. Poco a poco tenemos que ir perfeccionando estos criterios, estos conceptos, y voy a otro ejemplo, el de las mujeres, la participación de las mujeres. Nuestra cultura, no nada más la occidental, la oriental, cualquier cultura, no necesariamente la mujer está donde debe estar, es decir, participar en mínimo el 50% de los cargos públicos. El papel de la mujer es fundamental. No todas las culturas lo consideran así, pero es un trabajo cotidiano de día con día. Fíjate, es una cuestión interesante también la parte que mencionas de cómo las mujeres históricamente han sido discriminadas en muchas culturas. La mexicana no es la excepción a la regla. En realidad en México hemos tenido muchos problemas de discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, aunque esto pueda sonar como tautológico, redundante, pero sí hay una discriminación basada en estereotipos de género. Y también existe una discriminación, ¿consideras, en el estereotipo de ser joven? O sea, como que vemos ser joven como ser inexperto, sí, o que pudiera ser un poco menos serio con el trabajo. ¿Crees que eso pasa en México? Sí, claro que pasa. Yo fui joven y el simple hecho de ser joven, pero además, por ejemplo, las ofertas laborales, veámoslo en cualquier periódico, en cualquier aviso clasificado, dice, joven de tal a tal edad, con experiencia. A ver,
o soy joven o tengo experiencia. ¿Por qué? Porque me acabo de graduar de ingeniero, abogado, de cualquier carrera, y lo que nos piden es experiencia. No se puede, o sea, la verdad, no todos los jóvenes tienen experiencia acumulada a una edad temprana. Luego, creen que por ser joven somos inexpertos, lo decías tú, o no sabemos, o no entendemos. No, al contrario, la juventud permite absorber todo lo que queremos aprender. Por eso es importante que a los jóvenes les hagamos llegar la información que, por ejemplo, como organismos electorales hacemos para que puedan tomar decisiones. La que ellos quieran. Si se equivocan, no importa, pero es decisión de ellos. O sea, lo importante es que ellos participen y tomen sus decisiones. Lo que nosotros podemos hacer es poner, llamémosle, el menú de opciones político-electorales que hay. Por eso los debates son fundamentales y los felicito por el debate que tuvieron el pasado lunes, 1 de mayo. Es fundamental para que la ciudadanía, los jóvenes entre ellos, sepan las opciones que hay para votar. Entonces, ser joven no es negativo. Ser joven, al contrario, es positivo porque trae toda esa fuerza que empuja esos deseos de superarse, de conocer y de forjarse un nombre. Bien. Yo te preguntaría en este momento, ¿cuáles crees tú que son las principales experiencias o si hay experiencias históricas de participación? Entendemos que cada generación, y ahí lo explicaba muy bien Ortega y Gasset en su momento, una generación se oponía de alguna forma a la generación de sus padres y siempre vemos esto como cierta rebeldía. ¿Cuáles son las experiencias históricas de participación de las juventudes que nos pudieras compartir? Mira, mi generación fue marcada porque los que nacimos después del 68, 1968, fue marcada porque los jóvenes de aquel entonces salieron a las calles a pedir espacios, apertura del régimen político de aquel entonces. La matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, bueno, marcó a muchas generaciones, entre ellas la mía. Esa es una histórica donde la juventud salió. Luego a mí me tocó vivir también, como universitario, que los jóvenes salimos a las calles a también exigir a ese régimen que se abriera democráticamente. La apertura política y democrática de aquel entonces permitió que nacieran los organismos públicos electorales. Nació un IFE, nació el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el 95 y otros organismos autónomos que permitió la participación social y ciudadana para que el régimen se abriera, se democratizara. ¿Qué llevó todo esto? A la alternancia en el poder, 2000. Yo no digo con esto que esas juventudes hayan sido ese logro, no. Estos pasos se dieron por la participación de todos los actores políticos. Pero los jóvenes, lo que tú decías históricamente, en México los jóvenes han tenido un papel preponderante y han sido los universitarios y preparatorianos. ¿Por qué surgió el conflicto del 1968, si no se acuerdan? Surgió por una pelea callejera de una preparatoria y una vocacional en la Ciudadela. Y de ahí surgió todo lo demás. El régimen se cerró y reprimió, porque estaban unas olimpiadas cerca. Y gracias a esos acontecimientos y a esos mártires que al final de cuentas son de esta democracia que estamos construyendo, es que México pudo avanzar y los jóvenes pudieron ser involucrados. Y ahora tenemos institutos de la juventud, municipales, estatales, nacionales, o de otra forma, ¿no? Tenemos apoyos hacia las juventudes, tenemos becas, hay un sinnúmero de apoyos hacia las juventudes. ¿Por qué? Porque este sector social es fundamental. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para quienes nos ven en la televisión y volvemos con el tema de jóvenes nuevamente. Con todo gusto. Regresamos. Muy buenas tardes nuevamente a quienes nos acompañan. Estamos platicando con el consejero Luis Mota del estado de Guanajuato y en ese sentido estamos platicando sobre los jóvenes y cómo ha sido la incidencia y su participación dentro de la política. Yo quisiera preguntarte ya como consejero, ¿qué mecanismos se han implementado en el Instituto Electoral de Guanajuato para fomentar la participación de las juventudes, de las infancias?
Fíjate que es una pregunta muy interesante y la empezamos a aplicar en el 2020-21, en el proceso electoral pasado. Hicimos un análisis, la Dirección de Cultura Política y Electoral hizo un análisis de cuál era la votación juvenil. Y detectamos que en los municipios industriales, el corredor industrial, estoy hablando de León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya, que son, digamos, los municipios del corredor industrial, que conectan Jalisco con Querétaro. Entonces, ahí detectamos que la juventud estaba participando, era baja la participación. Entonces, la dirección se abocó a hacer un estudio para determinar la votación focalizada en estos municipios e incrementar su votación. Entonces se hizo este análisis y se decidió tomar medidas de promoción del voto para que el voto fuera informado y razonado. Entonces la dirección hizo en el 2021 campañas, se acercó por ejemplo con empresarios, con los empresarios restauranteros, por ejemplo, hizo spots con la Dirección de Comunicación y la Dirección de Cultura, llevaron a cabo estrategias de difusión para efectivamente los jóvenes. Y entonces los restauranteros nos permitieron difundir videos, por ejemplo, a la hora de la comida. Claro, a no todo el mundo le agrada ver a la hora de la comida cuestiones, claro, dicen ellos, electorales. política, ¿no? Lo que queríamos era que supieran que había un proceso electoral y que además fueran a votar. Entonces, los empresarios decidieron apoyar a su personal, dándoles oportunidad de que fueran a votar. Eso fue muy importante. Eso fue un acercamiento que tuvieron las dos áreas con los empresarios. Luego, también fueron a las plazas comerciales, a los malls. Fueron y llevaron actividades cívicas para que la gente supiera que iba a hacer votar. Fueron a las plazas públicas. Tuvieron una campaña si no me equivoco, era ¿y tú por quién votas? Ajá. ¿Y tú por qué votas? Primero fue el tú por qué votas y luego tú por quién votas. Entonces, una campaña informada. Eso fue fundamental. Y se acudieron a estos municipios. Se incrementó en algunos, pero ¿qué crees que bajó en otros? Entonces, para el siguiente año, que vamos a tener elección, vamos a hacer otras campañas focalizadas de difusión del voto. Muy bien. Fíjate que en este caso algunos estados han implementado acciones afirmativas en caso de jóvenes. ¿Crees que es importante que las juventudes sean incluidas en cierto tipo de acciones afirmativas, por ejemplo, cuotas electorales, o cómo crees tú que podrían implementarse? Fíjate que yo ahí lo pensaría en qué término. Los partidos políticos ya tienen mecanismos de acceso de los jóvenes. En todos los partidos tienen sus propios sectores juveniles, tienen la manera en cómo los jóvenes participan. Y no tengo el dato ahorita preciso, pero en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en muchos ayuntamientos hay juventud, está representada. Habría que ver qué nivel de representación, y estoy hablando de mujeres y hombres o no binarios. O sea, esta parte de la juventud está muy clara, porque además en el listado nominal son mayoría. O sea, tendría que ser un reflejo del listado nominal en los órganos de representación. Habría que ver. Las mujeres son mayoría. Por eso es obligatorio que tengan su representación mínimo del 50% en las cámaras. Claro. Porque es una realidad, no podría ser diferente. Si ellas son mayoría en el listado nominal, pues no pueden ser minoría en las cámaras, en las representaciones de los ayuntamientos. Tendrían que ser mayoría. Entonces, bajo esta lógica, también los jóvenes en su actuar. Por eso es que las medidas afirmativas para este grupo, yo la meditaría, porque tendría que ver la efectividad de su representación, si se funciona a través de los partidos políticos como está establecido. Es decir, que los partidos políticos realmente cumplan sus estatutos y su doctrina, para que estas juventudes lleguen. Muy bien. En otros países, por ejemplo, los poderes públicos están en manos de personas consideradas millennials, es decir, personas que nacieron de 1982 para la fecha. ¿Crees que le falta mucho para que esto suceda en México? Por ejemplo, en Chile, el presidente es menor de 40 años, en El Salvador, Nayib Bukele, Gabriel Boric. ¿Crees que falta mucho para México en este caso? Si observamos las gobernadoras y gobernadores que actualmente están en las 32 entidades federativas, varios son jóvenes. Ya varios son jóvenes y pueden ser jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que no.
Y sobre todo en diputaciones. Ustedes ven que hay bastantes jóvenes que ya están trabajando. Ahora, no hay que satanizar a los jóvenes, sobre todo si ya tienen un cargo. Claro. ¿Por qué? Porque ellos van agarrando experiencia. O sea, no le pidamos que un joven de 25 años sepa lo que sabemos mi generación, por ejemplo. En una de esas nos ganan, En una de esas nos ganan. Pero no pidamos que un joven resuelva los problemas del país, claro, que tienen muchos años. Pero tampoco a lo mejor lo va a hacer un adulto mayor, O sea, lo que debemos de hacer es que tanto los millennials como las generaciones, que ya no alcancé yo ese término, que las generaciones mías o las anteriores y las que vienen y las que están, juntos construyamos, porque tenemos diferentes visiones de país. O sea, yo traigo una visión totalmente distinta del país a la que pudieras tener tú, Oscar. O sea, o la que pudieran tener los claro, que nos están escuchando. ¿Qué hay que hacer? Sentarnos, dialogar y decir qué es lo que yo quiero para un país. Y seguramente vamos a coincidir, Vamos a coincidir en muchas cosas. En otras no, pero eso no significa que seamos enemigos. Al contrario, podemos encontrar mecanismos para que este país sea mejor. Muy bien. Una última pregunta que me gustaría para la reflexión, sobre todo por lo que mencionas, de que a veces culpamos a los jóvenes y esperamos mucho más de ellos, digamos, somos un poco injustos, ¿no? Con las juventudes y decimos, es que no está preparado y cualquier error lo señalamos como que, miren, es por eso que no deben ser jóvenes. La pregunta sería en ese sentido, ¿están las y los jóvenes preparados para asumir decisiones y puestos de poder como la presidencia, los órganos legislativos, el poder judicial? Porque incluso la propia ley hasta cierto punto limita esa participación. ¿Se justifica? No, yo creo que sí están preparados y si no, que se preparen. Okay. Es decir, ¿cómo podemos saber que algo funciona? Es probándolo. Claro. Démosle la oportunidad. A ver, yo fui joven y los adultos de aquel entonces me dieron la oportunidad. Yo no sabía muchas cosas, me fui formando. Démosle la oportunidad a ellos de que demuestren que pueden. Es decir, ¿los jóvenes están preparados? Sí, sí están preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Darles más herramientas para que esa preparación sea mejor. Y, por ejemplo, los institutos electorales tenemos que hacerles llegar la información que tenemos, claro, de lo que hacemos para que ellos participemos. Los CAEs. Estoy casi seguro que el 60% de los CAEs fluctúan entre los 20 y los 27 años. Sí. Los que están ahorita capacitando a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Ahí está una muestra de que la juventud puede participar y puede estar tomando decisiones y ayudando a que la democracia funcione. Muy bien, pues muchas gracias por tus comentarios, por todo lo que nos has explicado en esta entrevista y nada más dejaría este último espacio por si tuvieras algún comentario final para las y los televidentes que nos escuchan y nos ven. Pues solamente agradecerles la invitación al Instituto Electoral de Coahuila, a consejero Oscar Daniel y a ustedes que nos están escuchando y viendo y decirles que por favor participen, que voten el 4 de junio, que vayan a la urna, que ejerzan su derecho, que participen, que se involucren en la solución de sus problemas, ya sea laboral, escolar, que escuchen a las infancias, escuchen a las juventudes y bueno, que lleguen a acuerdos positivos. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron en sus televisores y por redes sociales. Nos vemos en una siguiente emisión de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.